El día de hoy nos encontramos estudiantes de la Institución Universitaria de Colombia presentando un trabajo de integrador de saberes, TIS, con un tema que se denomina control previo a la búsqueda selectiva en base de datos y los derechos fundamentales a la intimidad y habeas data. Los participantes del presente trabajo o del trabajo de integrador de saberes son el doctor Carlos Alberto Aguirre Mejía, Giovanni Alexander Cabrera Gaviria y quien les habla, el suscrito Luis José Caicedo Renquif. Este tip se le presenta al docente Arsenio Velandia Sánchez, docente de la especialización de Derecho Penal y Criminalística en la materia de Derecho Procesal Penal. El presente tema tiene un problema y es el siguiente. Se vulneran los derechos fundamentales al habeas data e intimidad dentro de la indagación o investigación penal cuando se aplica la técnica de búsqueda selectiva de base de datos. Pregunta, ¿por qué se vulneran los derechos fundamentales al habeas data e intimidad de las personas a quienes se les aplica la técnica de búsqueda selectiva en bases de datos para garantizar la efectividad del derecho punitivo del Estado? Objetivo general, analizar el control previo en la técnica de búsqueda selectiva de base de datos solicitada por el fiscal ante el juez de control de garantías. Objetivo específico, conceptualizar sobre el procedimiento de la técnica de búsqueda selectiva en base de datos consagrada en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia C-336 de 2007. Hacemos referencia a esta sentencia toda vez que es una jurisprudencia que tiene un precedente jurisprudencial en la materia sobre búsqueda selectiva de base de datos. Es importante tenerla en cuenta en esta temática. El segundo objetivo específico es identificar los derechos fundamentales que se ven comprometidos dentro de la aplicación de la técnica de búsqueda selectiva de base de datos. El tercer objetivo específico es establecer si el control previo del juez de garantías en la técnica de base de datos garantiza la protección de los derechos fundamentales al habeas data e intimidad. El título es el control previo a la búsqueda selectiva en bases de datos y los derechos fundamentales a la intimidad y habeas data. La búsqueda selectiva en base de datos, como elementos materiales probatorios, dentro del proceso penal colombiano ha tenido un desarrollo legal acorde a las tendencias actuales del derecho que propenden por la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación informativa, pasando del control judicial posterior que se aplicaba otrora a la implementación de la autorización previa, donde un juez de control de garantías deberá aprobar la solicitud de la Fiscalía so pena de la ilegalidad de la información obtenida y la consecuente ineficacia probatoria. El control previo a la búsqueda selectiva en base de datos en nuestro ordenamiento jurídico penal colombiano encuentra su sustento normativo en los artículos 219 y 244 del Código de Procedimiento Penal. Normas que ampliaron el nivel de protección al derecho a la intimidad, pues exigen que en el evento de que la información requerida implique la afectación de derechos fundamentales del procesado, la misma debe contar con autorización del juez de control de garantías, quien deberá en todo caso pronunciarse sobre la procedencia de tal petición y su procedimiento, así como sobre su legalidad una vez obtenida la información del investigado. Dicho condicionamiento genera una exigencia a la Fiscalía General de la Nación respecto a que toda información personal del investigado o investigados que se pretenda obtener en base de datos privadas
debe ser autorizada por el juez de control de garantías, quien juega un papel preponderante, un papel importante dentro de la práctica de recolección de elementos materiales probatorios a través de este tipo de actuaciones. Pues una vez autorizado, corresponde al fiscal solicitar a las diferentes entidades o administradores de los repositorios digitales dicha información, la cual, una vez obtenida, deberá ser llevada ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, a efectos de que sea impartida legalidad a la totalidad del procedimiento. El legislador, en el artículo 244 de la 906 de 2000, de la ley 906 de 2004, estableció una mayor protección al derecho fundamental a la intimidad y de habeas data, puesto que amplió el amparo establecido en el numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, al establecer que la búsqueda selectiva de base de datos debe contar con autorización previa del juez de control de garantías y referirse a toda la información que almacenará con fines legales por entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello, de donde se colige que existe una relación estrecha en los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 con la Constitución Política de Colombia. La información a la que se hace referencia en los referidos artículos 14 y 244 de la Ley 906 es aquella de carácter confidencial que puede llegar a afectar la esfera privada e individual del procesado y por tanto vulnerar el derecho fundamental a la intimidad, mas no aquella que tiene carácter público, que tiene accesibilidad pública y que puede ser consultada por cualquier ciudadano, por cualquier persona, como lo son la contenida en el certificado de libertad que lo expide la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Domiciliarios y la que expide la Cámara de Comercio en la certificación de existencia y representación legal. Son documentos que son de accesibilidad público y que puede ser consultada por cualquier ciudadano que lo requiera. Es de resaltar que esta autorización es otorgada para hacer su uso perentorio, pues la norma establece unos términos mínimos para la búsqueda selectiva de base de datos en las investigaciones que se adelanten o surtan contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados en etapa de indagación, el cual será de 6 meses, y en investigación de 3 meses prorrogables hasta por un término igual. A continuación, sigue el doctor Joanny Alexander Cabrera Gaviria, que entrará a explicar la siguiente temática. Buenas noches. Gracias, doctor. Siguiendo con el tema con respecto a la prórroga, se tiene que el hecho de que en ocasiones las respuestas a las solicitudes de información no son allegadas por las entidades privadas o públicas dentro de los términos otorgados para tal fin. Bajo esta circunstancia, pues le corresponde al fiscal solicitar la prórroga para recibir respuesta al requerimiento. Siendo del resorte del juez de control de garantías la concesión a esta prerrogativa por un término igual al inicial, según la etapa procesal. Una vez aceptada, corresponde al fiscal requerir a los diferentes actores para que contesten en forma oportuna y no perder 2 audiencias que deben realizarse con el fin de obtener la información que se encuentran en las diferentes bases de datos. Lo anterior conlleva que en la práctica de esta técnica se realicen 3 audiencias ante el juez de control de garantías para recopilar cualquier tipo de datos e información del indiciado. De lo manifestado se puede pues, observar la complejidad
de la complejidad de esta técnica de obtención de cualquier tipo de información de persona que se está indagando o investigando, conllevando un término para que este procedimiento que garantice a los procesados el respeto al derecho de la intimidad y de habeas data, pues resultaría una violación fragante a esos derechos si se permitiera al Estado recolectar información propia e íntima de cada persona sin la intervención de un tercero que sea imparcial. De otro lado, encontramos que en desarrollo de la investigación penal, la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la competencia que le asiste por mandato constitucional, puede adelantar las comparaciones de datos registrados en bases mecánicas, magnéticas, entre otras. Para el caso de efectuar la búsqueda selectiva de base de datos, debe tener cuidado cuando en la recolección de dicha información se implique la afectación de derechos fundamentales, pues en la misma se recopila información confidencial o íntima de las personas, sea en base de datos públicas o privadas, por lo que desde nuestra Carta Política se prohibió esta situación, de acuerdo a lo que establece el numeral tercero del artículo 250, donde establece que la búsqueda selectiva en base de datos personales de cualquier índole que realice la Fiscalía General de la Nación debe contar con la autorización del juez de control de garantías, denotándose desde aquí pues que lo estipula también en los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004, que guardan estrecha relación con la norma constitucional ya indicada. En igual sentido, nuestra honorable Corte Constitucional en sentencia C-336 de 2007 indicó lo siguiente, pues abro comillas: en cuanto a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de esa información, es una búsqueda que hace referencia a la posibilidad que ofrecen las bases de datos denominadas bases de datos relacionales o sistema de manejo de bases de datos relacionales, de establecer vínculos de información de manera que los datos puedan ser estructurados o almacenados para que puedan ser buscados y recolectados en formas diferentes. Este tipo de búsqueda admite asimismo la posibilidad de elaborar reportes que cruzan variables a través de filtros para visualizar la información desde un determinado punto de referencia, según los criterios de quien realiza la búsqueda. Cierro comillas. Ahora bien, pues hay que distinguir la búsqueda selectiva de base de datos de otras formas de obtención de información digital, como las que se encuentran en PC, elementos similares, pueden ser portátiles o inclusive en nuestro propio celular, dado que estos corresponden a información creada por el usuario que no ejerce recolección de información de manera profesional o institucional, por lo cual se debe realizar un procedimiento de allanamiento y registro para que una vez aprendido el elemento, la Fiscalía pueda hacer un registro interno de este y así buscar los elementos materiales probatorios que le sirvan dentro del proceso penal que adelanta, debido a la necesidad de oportunidad del recaudo de la información. Al tratarse de diligencias que por lo general pueden estar proclives a cambios repentinos que podrían eventualmente ser alterados. Situación diferente a la búsqueda selectiva que se realiza en sistemas de información complejos como son los bancos de datos o centrales de información, en donde se ejerce un poder informático y son de acceso restringido, sea por materias que el Estado reserva para la protección del interés general o la seguridad nacional o situaciones similares, en donde esta información tiene vocación de permanencia al ser creada de manera legítima y con un fin determinado, para lo cual se hace indispensable guardar la información para fines diversos, claro está, autorizados por la ley, donde se restringe la captación, administración y divulgación de información digital, y por lo que la búsqueda selectiva de información por este medio y para asuntos penales no permite una interpretación flexible del control posterior, obligando el control de legalidad ante el juez de control de garantías. Muchas gracias. Continúa el doctor Carlos Alberto Aguirre con